Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Señoras, señores, un cordial saludo en el comienzo de una edición de Hoy por Hoy muy especial desde la isla de la Cartuja. Estamos junto a la esfera bioclimática. Hace 30 años exactamente, aquí estaban pasando cosas muy importantes que les voy a recordar, si me permiten, en tan solo unos instantes. Hoy por hoy desde la isla de la Cartuja, 12:28 minutos del mediodía. ¿Cómo sonaba esta emisora? ¿Cómo sonaba Radio Sevilla por aquel entonces? Aquí, la SER. Aquí, la radio del 92. Tal día como hoy, hace 30 años, nos inundaba una sensación de orgullo, de haber llegado a tiempo, de haber sido capaces de alcanzar el día señalado y la hora prevista, al 20 de abril del 92, a la inauguración de la Exposición Universal de 1992. Cuando el BIE, el Buró Internacional de Exposiciones, concedió a Sevilla la organización de esta muestra, tras dejar, por cierto, a Chicago en esa carrera por ver quién la organizaba, muchos desconocíamos de qué se trataba. Sabíamos que iba a pasar algo en Sevilla, pero no muy bien el qué. En cuestión de meses la ciudad se puso patas arriba, y Andalucía, buscando una mejor vertebración también. Ahí está la A92, por cierto, que nos comunica más y mejor desde entonces. Bueno, y el AVE. El AVE tendrá un capítulo muy especial en un acto que ha organizado esta casa, Radio Sevilla, mañana en el Alcázar, con una presencia institucional de gran envergadura, de gran relieve. Y en Sevilla capital, ¿qué sucedía? El muro de la calle de Orneo no nos dejaba ver qué pasaba en la Corta de la Cartuja, hasta que lo derribaron. Entonces empezamos a ver una legión de máquinas removiendo tierra sin parar. Y fuera de la Cartuja, zafarrancho de obras. La estación de Córdoba tenía que dejar de estar operativa, construcción de la estación de San Pablo, la estación de Cádiz, lo mismo, nuevo aeropuerto, el que había no daba para tanto, lo que se esperaba, las comunicaciones, nuevas vías en Sevilla, doblando carriles, torneo la S30, nuevos puentes. En el del Centenario al principio la gente aparcaba los coches para disfrutar de las vistas, algo hoy impensable. Eso ocurría los domingos por la mañana. La ciudad estaba en efervescencia y la Cartuja en ebullición. Había que construir pabellones para la más alta presencia internacional jamás conocida en una exposición. Gracias, por cierto, a la labor incansable de personas que se recorrieron el mundo varias veces, nos contaban, para vender las bondades de Sevilla. Manuel Olivencia, Julio Cuesta, Emilio Casinello, José Luis Ballester, y en casa, con los cascos puestos a pie de obra, Jacinto Pellón, Ginés Aparicio, José Luis Manzanares y muchos más. Sevilla fue capaz de organizar una exposición que logró ser la más visitada de la historia. Tendrá sombras, que no las tiene en la vida, pero fue un antes y un después en la vida de esta ciudad. Y este programa lo vamos a dedicar especialmente a quienes por edad no pudieron vivir esta experiencia, o a los que lo hicieron pero les pilló muy pequeños, muy chicos. Esta mañana una compañera me decía en Radio Sevilla que sentía pena por no haber tenido más edad por aquel entonces, para haberlo vivido de una manera más intensa. Tenía 9 años. Contaremos con numerosos invitados que van a recordar lo que fuimos capaces de hacer y lo orgullosos que nos debemos sentir al tener un recinto que fue una exposición universal y que hoy es un parque tecnológico con cientos de empresas e instituciones también presentes y con miles de personas que entran y salen cada día de aquí. A ustedes les pedimos que nos dejen por favor en el WhatsApp de Radio Sevilla, si lo tienen a bien, ese 609-160606, mensajes sobre cómo vivieron esos 6 meses de gran fiesta de culturas en Sevilla, y también, por cierto, qué recuerdan de su primer viaje en el AVE, de aquella experiencia, de un tren que iba muy rápido y que sonaba muy poco. Creo que tengo comunicación con Emilio Casinello, comisario general de la Expo del 92. Señor Casinello, muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hace 30 años estaba yo allí en esa Cartuja. ¿Cómo se encuentra? En un pabellón al lado. ¿Cómo se encuentra? Antes de nada. ¿Cómo me encuentro? Muy bien, sí. Teniendo en cuenta el contexto actual de trastornos globales, pero bien. La verdad es que recordando
que efectivamente, contraviniendo escepticismos y tópicos, el 20 de abril del 92 inauguramos con una puntualidad nórdica 98 pabellones, de ellos recordad que 10 temáticos, con más de 600.000 metros cuadrados, que era prácticamente como el casco histórico de Sevilla, que llegamos a los 15,5 millones de visitantes y 42 millones de visitas, con una media de 237.000, que era como la población de una ciudad como Granada, Valladolid, Oporto, Estrasburgo, todos los días visitando la Expo. Muy bien. Señor Casinello, me encuentro, como saben, en La Cartuja, aquí junto a la esfera bioclimática, junto a unas fuentes que siguen desprendiendo agua, nos dan una sonoridad verdaderamente exquisita. Estamos dedicando este programa, por ejemplo, a los menores de 30 años, bueno, pues a los que, digamos, en aquella época tenían entre 2, 3 añitos, hasta los 10, 11, 12, 13. ¿Por qué salió todo tan bien en Sevilla? Habrá algunos que puedan decir que fue una especie de coincidencia astral, y adjudicarlo a la buena suerte, pero la verdad es que hay que contabilizar el esfuerzo tenaz, persistente, de cerca de 35.000 personas que participaron, de los cuales 10.000 eran parte de la propia Expo, eran trabajadores de la Expo, estaban en la nómina de la Expo. Y la verdad es que yo siempre lo he dicho una y otra vez, también tuvo una parte muy considerable el disipar estos tópicos y estos estereotipos, estas casi anticipaciones negativas y suspicaces, el saber hacer de los propios sevillanos y de la ciudad. Sevilla fue el portavoz de la modernidad de la España en aquel momento, de la España oreada, que intentaba predicar siempre de algún momento el León Felipe, la armonía con los tiempos europeos. Salió muy bien porque todos pusimos nuestro esfuerzo y fue una expo de todos. Estamos en el año 2022. No me pararé, no perderemos tiempo en si el AVE al principio era un trenecito. No, el AVE era toda una bandera de un país, como se ha demostrado con el paso de los años. Y luego también, señor Casinello, hay un factor fundamental en lo que aquí ha sucedido, porque claro, también había quien pensaba que después de la Expo aquí lo único que iban a crecer eran jaramagos. Y aquí hay centenares de empresas, instituciones, miles de personas que entran y salen cada día. Se demostró, señor Casinello, que en Sevilla se podía reutilizar el recinto de la Expo con posterioridad. Efectivamente, hay que recordar que la Expo se empieza a programar 7 años antes, es decir, que cuando hablamos del 30 aniversario tenemos también que pensar los años precedentes. Hay que pensar también que todo esto lo hicimos previos a la revolución digital. Nadie teníamos un teléfono inteligente en aquel momento, la web acababa de nacer. No habíamos querido hablar ni del Big Data ni de la inteligencia artificial, pero la verdad es que conseguimos poner y conjuntar voluntades y esfuerzos y tenacidad. Conseguimos un éxito internacional muy importante. De participantes oficiales llegamos a los 110 estados y 23 organizaciones internacionales. Por ejemplo, recuerdo que se reunió allí la Comisión Europea con Delors, el Comité Olímpico Internacional. Recordemos que era el año olímpico también y de alguna manera teníamos que competir por imagen y atención con el deporte, que ha tenido siempre un gran tirón popular. Pero también se reunió la Cumbre de Jefes de Estados Iberoamericanos y la visitaron 77 jefes de Estado, 44 miembros de Casa Real y 327 ministros. ¿Pero qué quedó? Y eso es también parte de hoy lo que se puede llamar un patrimonio, por un lado inmaterial, en la medida en la cual creo a nosotros actualizar la historia de la inventiva y la creatividad, la era de los descubrimientos, que ya era el título del rótulo de la exposición, que era también la de la fantasía, la duda, la crítica. Se creó en la sociedad nuevas expectativas y demandas culturales, y eso es un patrimonio inmaterial que merece la pena contabilizarse entre sus resultados. ¿Y qué quedó después? Pues quedó también eso, un parque científico excepcional, extraordinario. Quizá cuando a mí me preguntan si en retrospectiva puedo pensar en algún error
un error grave de planificación o que hubiéramos hecho las cosas distintas. El único que puedo confesar es quizás crear un nombre que hacía pensar en unas expectativas inmediatas a muy corto plazo. Cartuja 93. Decirle 93 era inspirar una especie de anticipación inmediata, instantánea, que era imposible, pero la verdad es que hoy sí que existe un parque científico, un parque temático singular, excepcional, muy notable. Es un buen legado de la Expo. Le pido un minuto más de su tiempo, señor Casinello, para recordar aquel 20 de abril, cómo sonaba la SER, y también, sin duda, alocuciones que son históricas y que vienen muy bien recordar un día como el de hoy. Vamos a recordar, venga. Suenan las campanas en el momento en el que se sueltan los globos y también las piezas de artillería con sus salvas de alegría saludan en este momento la inauguración de la Expo. Estos sonidos juntos son los que nosotros les transmitimos desde este estudio Cartuja de la cadena SER. Y las campanas de la Giralda. La reina y yo, como tantos españoles, nos hacemos sevillanos de adopción para compartir con orgullo esta exposición universal con sus visitantes. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Iñaki Gabilondo en directo, la SER, las palabras del rey Juan Carlos. Señor Casinello, qué buenos recuerdos, ¿verdad? Qué buenísimos recuerdos. Y la verdad es que me ha estremecido oír la voz del rey con la inauguración. Y yo recuerdo también que mi estremecimiento cuando fui yo el que también me dirigía en aquel momento, cuando terminé mi introducción inaugural diciendo que hoy la exposición está hecha, y diciendo, señor, usted que siempre creyó en ella, aquí la tiene. Pues ahí estaba, y la verdad es que resultó muy bien. No hay que olvidar las dificultades también de una expo en el cual los participantes son actores indispensables. Y había que conseguir que estuvieran ahí en número cualitativamente suficiente, que lo estuvieron, como había mencionado antes, y que luego pues aportaran durante la expo efectivamente un valor activo. Y todo eso sucedió cuando la expo se celebra ya en una posguerra fría, con toda una serie de acontecimientos prácticamente telúricos en la historia de aquellos años de preparación y en la misma aledaños del 92. Recordemos que es la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, la decisión de Checoslovaquia, las guerras del Golfo, la aparición de las repúblicas bálticas, en Sudáfrica que libera Mandela, y desde luego la gran conferencia de paz sobre Oriente Próximo en Madrid del 91. La verdad es que todo aquello que lo consiguiéramos hacer, consiguiéramos que participara el mundo, porque el mundo estuvo presente allí, fue también una proeza digna de subrayar, de mencionar. Pues en estos casi 2 meses, precisamente, a uno de los personajes que estuvo aquí en Sevilla en la Expo y a quien, digo, en estos 2 meses más echamos de menos, esa Mikhail Gorbachev, por ejemplo. Emilio Casinello, seguirán pasando los años y nos seguiremos sintiendo orgulloso de lo que pasó en Sevilla. Muchísimas gracias por estar en este comienzo de programa tan especial. Muchísimas gracias a vosotros. Esperemos todavía. Como decía, había una niña, yo recuerdo cuando me dirigía el último día en la clausura, que decía, mamá, lo oí yo, que se lo decía cogida la mano de su madre, mamá, yo no quiero que se acabe la expo. Pues de alguna manera todavía continúa en cuanto realmente se crearon nuevas expectativas y demandas culturales. Digo, y me repito que es un patrimonio inmaterial que merece contabilizarse entre sus resultados y en sus buenos recuerdos. Pues yo creo que muchísimas gracias. Y como decía Carlos Pellicer, la Expo no necesita vender recuerdos y comprar olvidos. Está allí y se declaró la Expo del siglo por el pie y el patrón de las siguientes. Muchísimas gracias a vosotros. Y aquí sigue, señor Casinello. Un fuerte abrazo. Gracias de verdad. Gracias, igualmente. Bueno, gracias. Hasta luego. 12:42 minutos, comienzo de Hoy por Hoy.
30 años después, con el comisario de la Exposición Universal de 1992, Emilio Casinello. En unos instantes saludamos también a más invitados de este programa, protagonistas de lo que aquí sucedió. Bienvenidos. Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Lo de la Expo del 92 es definitivamente un poco con, digamos, un efecto Amelín, porque claro, lo sueltas y de pronto empieza a aparecer, claro, tanta gente que hizo tanto por aquello, o por esto, en lo que estamos. Ejemplo, Antonio Rodríguez Almodóvar, director del pabellón de Andalucía, nada más y nada menos. Hola, Antonio. Andalucía de los niños, hola. Y Andalucía de los niños, que ahora hablaremos también, porque esa es una sombra que tenemos. Sí, hay muchas luces y hay también sombras. ¿Cuánta gente visitó el pabellón de Andalucía, Antonio? Que recuerdes tú así más o menos. Exactamente, me lo he traído apuntado para que no se me olvide. 2.321.400 personas. Cortita la cosa, ¿eh? Cortita, sí. Y Andalucía de los niños, 1.144.116. Nos estamos dirigiendo con tu complicidad a personas que ahora tienen menos de 30 años. No tuvieron la ocasión de... ¿Qué había dentro del pabellón de Andalucía? Pabellón de Andalucía, pabellón anfitrión de la Expo. Había muchísimas cosas. Casinello, con quien has hablado hace un rato, dijo que era uno de los grandes. Fíjate, uno de los grandes, es decir, lo puso al nivel del pabellón del Japón, del pabellón de Italia, del pabellón de Alemania. Yo me quedé muy, muy emocionado ese día, ¿no? Y se lo he recordado a él más de una vez. Bueno, era un pabellón completísimo, desde un sótano un semisótano con un tablao flamenco de primerísimo nivel. Ahí se estrenaron pues gente como Sara Varas, como Farruquito. Farruquito tenía 6 años cuando la primera vez que bailó en el pabellón de Andalucía. Y venía mucha gente al pabellón de Andalucía por la noche, con reservas muy, muy aquilatadas de personajes ilustres que querían ver al buen flamenco que había en el pabellón de Andalucía. Pero es que luego además había un cine circular, 360 grados, que era verdaderamente maravilloso, que nos lo hicieron en Francia, unos cineastas de primer nivel, toda Andalucía en círculo de 360 grados y que terminaba con las 3 carabelas camino de América en vista de pájaro, diciendo un puñado de marineros andaluces fueron los primeros que llegaron a América. Bueno. Antonio, y Andalucía de los niños, primero qué era, y vamos luego con la sombra, ¿por qué no se levantó aquello y se ubicó en otro lugar, controlado, bajo techo, vigilado? No lo sé, y no perderlo. Bueno, no era posible eso, lo estuvimos contemplando, pero resulta que las maquetas estaban tan bien ancladas que se hubieran roto muchas al quitarlas. El proyecto que prevalecía era el de convertirlo inmediatamente en un centro educativo. Vamos a recordar primero qué era. Bueno, era un parque de miniaturas de todos los monumentos de Andalucía significativos, más lugares insólitos de popularidad, pues como, yo qué sé, como el Rocío, y de ciencia, ¿no? Estaba Calaralto, estaba allí en un sitio, bueno, la Alhambra era una maqueta espectacular. La Giralda, la gente lloraba, decía, pero ¿cómo es posible tanto detalle al alcance de la mano? Desgraciadamente la Consejería de Hacienda, que lo heredó, quiso resolverlo por el expediente de una concesión que resultó fallida y creo que está sumergido todavía en un contencioso. Esperemos que algún día se libere y podamos recuperar Andalucía de los niños. Bueno, mente inquieta, ¿qué es lo que has organizado con otros directores de pabellones autonómicos de aquella época? Pues mira, por primera vez nos vamos a reunir en Sevilla, al cabo de 30 años. Nos hemos reunido otras veces, sobre todo de manera virtual, porque mantenemos una amistad muy estrecha, y aquí pues han venido los directores de los pabellones del País Vasco, de Aragón, de Canarias, de Navarra, en fin, nos hemos reunido unos cuantos supervivientes, pues se lo podía decir así, pues simplemente a confraternizar y a festejar lo bien que salió aquello, un poco pues entre el milagro y el trabajo, como decía también Casinello, sí. Gracias, Antonio, por estar aquí también este ratito. Ha sido un placer. No, al contrario, nuestro. Jesús Nebreda fue director del Centro de Control de Operaciones de la Expo. Hola, Jesús, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Nada más y nada menos que director del Centro de Control de Operaciones. Se lo hemos preguntado al comisario Casinello, ¿cómo salió todo tan bien? ¿Por qué salió todo tan bien? Porque es que era como un enorme Tetris, eran muchas piezas. Bueno, yo creo que, como Emilio ha dicho, a ver, en mi imaginario por lo menos, la Expo, que fue una cosa coral, fue una cosa... Pues tuvo tres grandes fases. Una con mucha gente empeñada en que saliera bien
antes de, que hizo un tremendo esfuerzo para que tuviéramos muchísimos países aquí, muchísimas. Otra, que trabajó mucho para que llegáramos a tiempo. Además, tú has recordado antes a Ginés, yo también le mando un abrazo desde aquí, a Jacinto, al que ya no podemos, que en paz descanse. Pero hubo otra parte que fueron las operaciones, es decir, cómo conseguir que durante 6 meses todo vaya como un reloj. Y como él ha dicho, no fue una casualidad, lo preparamos bien desde muchos meses antes. Hicimos que todo el mundo hiciese sus planes de operación y diseñamos unas operaciones que fueron muy fluidas al final. Precisamente, por cierto, quiero recordar aquí que el responsable de esto era Francisco Rueda, que a veces lo dejamos olvidado y al que le mando un abrazo también desde aquí, ¿no? Fue fundamental también que vuestra labor, fue muy plural, se realizó de una manera muy silente. Quiero decir, había mucha gente trabajando, mucha gente controlando, pero aquí no se notaba nada. Sí, bueno, es verdad que por eso digo, preparamos muy bien para que no hubiera que hacer ruido, ¿no? El centro de control fue uno de los grandes desconocidos, uno de los secretos bien guardados de la exposición, al que acudieron los reyes, ministros, presidentes de corporaciones de todo tipo, y se quedaban todos asombrados. Era una sala tipo NASA, en la que alrededor de 20 operadores estaban permanentemente vigilando los espacios. ¿Qué controlabais? Porque claro, esto, 215 hectáreas, ¿qué controlabais? Controlábamos, perdón por la inmodestia, casi todo. Teníamos imágenes de todos los espacios públicos, de todas las carreteras alrededor, de lo que ocurría en cada cola, en cada pabellón. Mandábamos, cuando había, por ejemplo, mucha gente en la navegación, mandábamos a los grupos de animación de calle. Cuando había una cola en los autobuses, mandábamos más autobuses. Cuando había un problema de limpieza, mandábamos limpieza. Era todo absolutamente. ¿Cómo fue variando, porque esto os afectó directamente, Jesús, cómo fue variando la propia evolución de la Expo? Recordamos a los oyentes, quienes, por ejemplo, quienes no tuvieron la ocasión de vivir aquello. La Expo comenzó de una forma así un poquito, bueno, en plan, a ver qué pasa. A ver qué pasa era unas 150.000, 160.000 personas que entraban a diario. Sí, 150, 160.000. Pero eso no era mucha gente. Aquí un día del mes de septiembre, sábado creo recordar de memoria, aquí se metieron más de 600.000 personas. O sea, ¿recuerdas aquel día? Perfectamente. El delegado del gobierno nos pidió que cerrásemos las carreteras de acceso, los accesos al parque. Dijimos, pero bueno, si cerramos, ¿qué hacemos con toda la gente que está en la ronda de circunvalación? Fue brutal. Lamento por muchas personas que se sintieron defraudadas, pues no pudieron comer, ni ver nada, pero es que, ¿qué íbamos a hacer? Había tanto deseo de verla cuando ya se preveía el final, que no pudimos hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso así, ¿qué le vamos a hacer, no? Eso ocurrió así, la Expo comenzó de la manera que hemos dicho desde el 20 de abril, 100 y pico mil personas entrando, y luego ya esto explotó definitivamente y empezó a entrar gente, sobre todo ya julio, agosto, septiembre, bueno, ya el remate de octubre. ¿Qué os preocupaba en principio, Jesús? ¿Os preocupaba algo? ¿Os quitaba el sueño algo? Varias cosas. Primero, ETA. ETA estaba activa en ese momento y había amenazado directamente por hacer alguna cosa en alguno de los edificios, ¿no? Luego, que los sistemas tecnológicos, que eran todos muy avanzados y muy punteros, funcionasen bien. Acuérdate de aquellas entradas, los pases de temporada, todo eso preocupaba. En realidad el resto no, el resto yo creía que estábamos bien preparados y creo que funcionó muy bien, ¿no? Jamás se nos olvidará, al hilo de tu primer argumento, esa tanqueta que se encontraba en el puente de la Barqueta de la Policía Nacional, permanentemente estacionada allí, porque tenía que estar allí. Sí, el gobierno hizo un gran esfuerzo, nos dotó de más de 2.000 policías nacionales extras que estaban con un comisario especial y con los que teníamos una interrelación permanente, cada día. Me gustaría mandarle un saludo a Alfonso Garrido Ávila, delegado del gobierno. Sí. Antes no lo he nombrado, pero efectivamente él estaba allí con mucha frecuencia. Alfonso dormía poco como delegado del gobierno de este país en el año 92. Gracias, Jesús. Muy bien, a vosotros. Por recordarnos todo. Bueno, y Luis Pérez, que es director general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, está aquí escuchando al hombre. ¿Qué tal, Luis? Me alegra de nuevo saludarte. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué sientes cuando, claro, te pilla con qué edad? A mí me pilla con 17 años. Yo viví la Expo, no tuve la suerte de disfrutarla, pero más la parte lúdico de ocio y fiesta, ¿no? Con 17 años, ¿qué quieres? Pero la viví con intensidad y ahora la disfruto. Pero tú decías antes que esto se lo estamos contando a los que tienen ahora 30 años, ¿verdad? Pues parte de esos que tienen ahora 30 años tienen la oportunidad de trabajar aquí en Cartuja, por lo tanto es una buena noticia. Lo estamos contando precisamente, digamos, a esa franja de edad
de 30 hacia abajo, entre 30 y 40, porque los cogió muy chiquitillos, para recordar no ya solamente lo que sucedió aquí, lo pueden ver en fotos, estamos contando cómo se organizó todo esto, porque esto no era fácil, y lo más importante es que aquí se fue capaz de hacer lo que sucedió durante los 6 meses, y prácticamente sin ningún incidente, y por aquí pasaron 40 millones de personas. Sí, así fue. Desde luego fue un hito histórico, ¿no? Desde luego es algo en el que nos sentimos todos los andaluces, los sevillanos orgullosos, y por supuesto mis compañeros que han hablado antes, desde luego tienen que tenerlo grabado a fuego en el corazón, porque fue un hito maravilloso. Lo hemos comentado con el comisario Casinello, Luis, pero viene bien recordarlo. ¿Qué es hoy este parque científico y tecnológico? Hoy es una realidad que empezó con dificultad, empezó con cierta dificultad, pero que tuvimos la fortuna de que los dirigentes de la época tuvieron ilusión, paciencia y determinación. Y gracias a esta paciencia y determinación, porque empezamos con bastantes dificultades, hemos llegado 30 años después a ser lo que hoy somos. Hoy somos un parque tecnológico puntero a nivel europeo. Damos cabida a más de 500 empresas, como bien decías, a casi 24.000 trabajadores que generan, esto es muy importante, una economía conjunta, una economía del conocimiento, de la innovación y de la ciencia de cerca de 3.000 millones de euros. Los números no mandan. Por tanto, la rentabilidad de la reutilización de la isla de la Cartuja y de su parque creo que está suficientemente demostrada. ¿Qué tendrá? Esto es curioso, lo comentábamos, Antonio Rodríguez Almodóvar comentaba que el pabellón de Andalucía, según el propio Casinello, fue un pabellón grande, de importancia, de envergadura. Por ejemplo, al igual que el de Japón. Me viene a la mente, el de Japón era un pabellón efímero. O sea, el día 13 de octubre es que estuvimos aquí. Empezaron a desmontarlo. Creo que tardaron, en 20 minutos se lo llevaron todo, más o menos. Estoy exagerando, lógicamente. Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué tendrá esto que... Esto es de hace 48 horas. Hay un pabellón, no sé si es el de Hungría, uno de ellos, por el que hay quien está interesado. Bueno, ya hay un proyecto de rehabilitación. El de Hungría es un pabellón emblemático, ¿verdad? Es un pabellón con cierta dificultad de reutilización como empresa o como centro de investigación, pero que por fin es una realidad que se va a rehabilitar y se va a poner en uso. De los pabellones efímeros, Salomón, es necesario recordar que hay 8 pabellones efímeros que siguen en pie. Están reutilizados como empresa y centro de investigación. Y eso que su naturaleza no era tal, sino que en principio eran efímeros, pero han venido para quedarse. Muy bien, Luis, gracias por estar en este tiempo de radio en un programa tan especial, de verdad. Muchas gracias a vosotros siempre. Luis Pérez, director general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja. Mensajes de oyentes en el 609-160606. ¿Qué recuerdan de la Expo y de su primer viaje en el AVE? 1 de la tarde, noticias. Volvemos. Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel. 20 de abril 2022, 30 años exactamente, justo 30 años de la inauguración de la Expo del 92. Aquí sucedieron cosas importantes. A partir de ese momento, durante los siguientes 6 meses y en las previas, qué barbaridad, torretas de iluminación encendidas permanentemente aquí de noche, porque aquí no se paraba, todo el mundo trabajando para que estuviera a punto lo que tenía que estar, en perfecto estado de revista. En unos instantes vamos a hablar también arquitectónicamente de lo que sucedió aquí y de lo que resta, por supuesto, y del clima, sí, del clima, de lo de bajar la temperatura en un momento determinado en Sevilla. Claro, esto es lo de hagamos una obra tal que generaciones venideras nos tomen por loco. ¿Cómo vas a bajar la temperatura en Sevilla con 40 grados? Ideemos algo. Y sucedió. Ahora lo vamos a contar y a recordar con uno de sus protagonistas. Sonsoles Ferrín, buenas tardes, Sonsoles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos dicho a los oyentes de Radio Sevilla que por favor nos recuerden 2 cosas. O su expo, sus vivencias, o su primer viaje en el AVE. ¿Quién nos recuerda ese primer viaje en el AVE? Ese tren que dice, hay que ver cómo corre esto. Y el poco ruido que hace, ¿eh? Sonso, cuéntanos, venga. Voy a empezar por lo de la Expo. Nos escribe un oyente al WhatsApp de Radio Sevilla, al 609-160606. Dice, para mí, el recuerdo de la Expo 92 fue cuando fuimos desde Melilla a Sevilla por el río Guadalquivir y esa semana que fue maravillosa, su gente, el pabellón de España y, por supuesto, Curro. Otro oyente nos envía un montón
montón de recuerdos. Este oyente conserva las portadas de varios periódicos, su pase de temporada, que por cierto era el número 53 de algo más de 300.000 que se vendieron. También fotografías que fue tomando en las obras que transformaron poco a poco Sevilla y la Cartuja. Y además nos cuenta que entrevistaron a su familia en el programa de la tarde de la cadena SER, que entonces presentaba Javier Sardá y el señor Casamayor. Les entrevistaron porque fueron los primeros en entrar por Puerta Triana a la Expo, después de estar allí desde las 7 menos cuarto de la mañana. Y un mensaje de voz. Era un vecino de aquel entonces de la guía de torneo. Quiero decir que muchísimo antes, viendo la vorágine y lo que estaba cambiando Sevilla de aquellos entonces, es lo que nos modernizó y lo que nos ha llevado a ser una ciudad de primer orden, porque fue mágico, fue un impulso de toda la ciudad, en todos los barrios, de toda ilusión, que con esa energía se modernizó. Desde luego, los vecinos de la calle Torneo fueron unos de los que más se sorprendieron cuando tiraron aquel famoso muro que permitió ver la Cartuja, que no se veía. Hablo de memoria, perdón si me equivoco. Sábado por la mañana y la presencia de Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, para comenzar a tirar ese muro. Lo recuerdo, los primeros martillazos, para que nos entendamos. Sí. Recuerdo ese día perfectamente. Claro, a partir de ese momento empezamos a ver lo que sucedía en la Cartuja. Hasta ese momento, ¿qué estará pasando ahí? ¿Qué estará pasando allí? Luego ya empezamos a comprobarlo. Vaya la que se estaba liando. Oye, ¿y tu primer viaje en el AVE, por cierto? Aprovechando que te tengo. Pues el privilegio de mi oficio. Fui en el primer viaje que se hizo para probar la maquinaria. ¿Y qué? ¿Cómo fue? Pues maravilloso, porque fui en cabina y con el piloto. Fui en cabina con el piloto y esto no lo había hecho yo ni antes ni después, nunca más. Aquí va muy rápido. Yo, comparado con lo que me decían, vamos a 300 y pico, dice, venga ya. No, me faltó tiempo para hacer conexiones de radio, me faltaba tiempo. Bueno, por favor, anímense que mañana vamos a estar en el Alcázar de Sevilla, un acto organizado por Radio Sevilla, por la cadena SER Andalucía, 30 años de la entrada, la puesta en marcha, el funcionamiento del AVE, del Alta Velocidad Español, con presencia institucional muy importante. A partir de las 12:20 del mediodía les vamos a ofrecer el evento en directo. Gracias, Sonsoles, hasta ahora. Luego. Hasta ahora, seguimos con más invitados. Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué pasó aquí en los preparativos de la Expo del 92 y por supuesto ya en la celebración de la muestra? Porque la verdad es que para los amantes de la arquitectura esto era darse un paseo y tenía que ir parándose un ratito en muchos de esos pabellones porque eran auténticas obras maestras. Alberto Patton es vocal del COAS. El COAS, le recuerdo, es el Colegio de Arquitectos de Sevilla, es patrono de FIDAS, de la Fundación, que nace precisamente con el objetivo de potenciar el desarrollo, la difusión de la arquitectura en todo el ámbito nacional. Hola, Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Ojer, ¿puedes resumir, por favor, para los oyentes, también, por favor, para los menores de 30 años, y los que, bueno, les pilló con 5 añitos, 6, 7, ¿qué pasó aquí, arquitectónicamente hablando? Pues mira, debemos hablar en dos sentidos, uno en el sentido de la arquitectura y otro del urbanismo, porque realmente arquitectura y urbanismo van muy unidos. La ciudad hay que hacerla empezando desde la propia ciudad para construir los edificios. Entonces, el urbanismo en Sevilla se vio muy modificada la ciudad con la intervención de la Expo. Tengamos en cuenta que la ciudad que conocemos hoy es fruto de mucho desarrollo, pero fundamentalmente es de la Expo del 92. Nos acordamos, como tú decías al principio del programa, que se demolió la tapia de Torneo y de pronto la ciudad se encontró con que tenía un río y tenía una isla al otro lado. Entonces es fundamental porque el hecho de que el trazado ferroviario se eliminara de las márgenes del río que iban hacia Las Rozas, que se eliminara todo lo que es el trazado del río que la gente ahora mismo no conoce, que tenía una serie de puentes y separaba en dos la ciudad. Se eliminó ese trazado del río que también tenía otro muro para que la gente no pasara a través de las vías. Se crearon una serie de puentes nuevos para cruzar el río, que son 6 puentes que conocemos: la Barqueta, el Alamillo, el del Cachorro. Y evidentemente una cosa fundamental también que fue el río, que se quitó la corta de Chapina, como tú apuntaste al principio. También se hizo que la dársena se aumentó para que no fuera inundable la zona norte de Sevilla, que siempre ha sido inundable, y al quitar el muro
pues no tuviéramos la posibilidad de que el río se desbordara. Y bueno, también... Eso de Cartuja hacia afuera. De Cartuja hacia afuera. ¿Y de Cartuja hacia adentro? Exactamente. Entonces, bueno, de Cartuja hacia adentro, pues lo que es la organización de las 200 y pico de hectáreas que tenemos aquí, partamos de la base que se tomó como referencia el monasterio de la Cartuja, que fue rehabilitado también porque se mandó lo que fue la Cartuja a otro espacio, entonces ese espacio estaba y aquí, bueno, se organizaron una serie de avenidas, como estamos aquí precisamente en la avenida donde está la esfera, perfecto. Me parece perfecto, te lo he puesto para que me corrija. Nos van a regañar. Bueno, en la esfera, que en realidad es el globo terráqueo. Y a nivel de arquitectura, pues mira, principalmente la Expo 92 fue una oportunidad de que tanto los ciudadanos como los arquitectos pudiéramos disfrutar de la mejor arquitectura de cada uno de los países. Alberto, vamos a ver, sobre gustos, el libro en blanco, ¿vale? Pero bajo tu punto de vista, pabellones que hoy por hoy siguen aquí y que son excelentes, por ejemplo... Bueno, rápidamente, por favor. Muy rápido. El de Finlandia, que es donde tenemos la sede de... Eso no vale, esa es la vuestra. Bueno, tengo que nombrarlo, porque para mí es un pabellón muy sencillo, pero magnífico. ¿Otro que tú recomendarías a la gente que venga a Cartuja? Fíjense, por favor, en este pabellón, que merece la pena. Pues mira, un pabellón que no gustó nada en la Cartuja y que sigue estando es el de Italia. Y tiene muchísima punta que sacarle. Y es un edificio que es muy interesante. Los de Japón podían haber dejado aquí el pabellón, porque era una maravilla. Yo me lo hubiera llevado a casa directamente. Yo también. Una curiosidad. Aquí hay pabellones efímeros. Aquí hay pabellones efímeros todavía. Le pregunto al arquitecto, ¿un pabellón hecho con carácter efímero, confeccionado de esa manera, construido, no ocurre nada si finalmente se queda? Pues mira... fundamentalmente los efímeros estaban hechos con elementos que la madera. Nosotros ponemos el de Finlandia, aunque no era un pabellón efímero, pero tenía el carácter efímero de la madera, porque aquí en Sevilla no va muy bien la madera. Pero el de Chile es un pabellón efímero y aquí sigue. Ha tenido que sufrir un proceso importante de restauración de la madera, pero está muy bien. ¿Tal cosa ha sucedido con, por ejemplo, edificios de la exposición del 29? Pues mira, los hotelitos de la Expo del 29, que son en la barriada de Heliópolis, que son viviendas, eso era de carácter efímero. Han salido buenos, ¿eh? Bueno, desde el 29 cuenta. Gracias, Alberto, por este ratito también en el programa especial Hoy por Hoy que estamos emitiendo desde la Cartuja 30 años después. Servando Álvarez Domínguez, catedrático de Ingeniería Energética, lidera el grupo de termotecnia de la Universidad de Sevilla, que tiene, por cierto, un papel decisivo en el proyecto Cartuja Cana. Estoy sufriendo por él porque hoy se está hartando de sol. Servando, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Te pones aquí donde Alberto, si no te importa, sí. ¿Estás bien ahí? Sí, perfecto. Vale. Desde diciembre de 1987, es que claro, esto se inauguró un día como el de hoy hace 30 años, pero es que mucho antes estaba trabajando. Desde diciembre de 1987, y por encargo de la Sociedad Estatal Expo 92, el grupo de termotecnia de la Universidad de Sevilla acometió los trabajos técnicos que permitieron desarrollar, a lo que voy, el proyecto de acondicionamiento de los espacios abiertos de la Expo del 92. O sea, Servando, aquí había que bajar la temperatura. Sí, había que bajar la temperatura, pero por un motivo muy claro. La gente no cabía en los pabellones. Es decir, el día tipo era 200 y pico mil personas y no cabían en los pabellones, iban a estar en el espacio público y había que acondicionarlo, claro. ¿Y qué hicisteis? Bueno, es una mezcla, digamos, de técnicas naturales. Es decir, todo el mundo entiende que en invierno el foco caliente del sol, la jugada es en verano cuáles son los focos fríos, es decir, cómo podemos enfriar de manera natural, y los focos fríos naturales son el agua, la vegetación y el terreno profundo. Entonces se utilizaron esos medios, digamos, de manera bastante poco visible y de manera más visible lo que fue el enfriamiento evaporativo, que... Enfriamiento evaporativo. Sí, correcto, es el enfriamiento del aire cuando el agua se evapora. Cuando el agua se evapora, coge calor del aire y el aire acaba enfriándose. Entonces, ahí tenemos muchísimos ejemplos en la actualidad, como son los chorritos que hay en todas las terrazas de los bares, en todas. Eso fue el precursor, digamos, fue los trabajos de control climático de la Expo. Sí. Esto es importante. No, claro, es que esto es importante. Dice, no, que 6 meses más buenos. Un momento, que de aquí salieron cosas importantes que hoy perduran. ¿El nacimiento de ese sistema se produce aquí? Sí.
En realidad era un invento de un tipo de California, un profesor de la Universidad de UCLA, que lo usaba para evitar la congelación de los campos de naranja en el Valle de California. Es decir, las naranjas se congelaban y para evitar que se congelaban creaba una niebla y esa niebla impedía el intercambio con el cielo, y ese mismo sistema se reutilizó aquí, cambiando completamente el objetivo, y a partir de aquí pues yo creo que se ha extendido por todo el mundo. Decías antes la vegetación. Muchos sevillanos tienen en mente, qué duda cabe, las pérgolas. Sí, las pérgolas fue la única manera de lograr tener vegetación, digamos, en algo que se estaba construyendo, con maquinaria pasando y todo lo demás, y las pérgolas eran de Alberto García Camarasa. Las pérgolas yo creo que fueron 50.000 metros cuadrados, se pusieron en los bancales. Nos daban la vida, ¿eh? Sí, daban la vida, además crecieron de maravilla, había un montón de especies, había especies que crecían por la parte superior, otras por la parte inferior, eso fue increíble. Vale, y por supuesto, no diré bola, la esfera bioclimática, un poco la joya de la corona. Bueno, quizá lo más visible, la esfera bioclimática tenía 1.400 micronizadores y en principio la idea es crear la imagen de la Tierra vista del espacio con las nubes y bueno, se formaba una estela, la estela era aire frío, el aire frío pesa más que el aire caliente y la estela acababa cayendo, caía a 300 o 400 metros de donde estaba la esfera y creaba una sensación de frescor increíble. Servando, podríamos estar horas y horas hablando de lo que aquí sucedió, pero finalmente, ¿qué te gustaría destacar, independientemente de todo lo que hemos comentado y que crees que merece la pena que los sevillanos en general o bien lo conozcan o bien lo recuerden de lo que aquí ocurrió y que tuvo que ver contigo? Bueno, que ver conmigo y con mucha gente. Aquello por supuesto, con todo el equipo. Salió bastante mejor de lo esperado porque, digamos, tiene muchos padres ahora mismo. Entonces, yo quiero que no se olvide el espacio público. Es decir, estamos en un espacio de excelencia arquitectónico, donde parece que los edificios se han dejado caer sobre un gran jardín. El porcentaje de espacio no construido frente al porcentaje de espacio construido creo que debe ser de los mayores del mundo, y el espacio público está vacío. Es decir, lo que le pido a los sevillanos de alguna manera, y en eso estamos trabajando, es que se recupere la vida en ese espacio público que estuvo tan lleno de gente en su momento y que ahora está prácticamente desierto. Cada avenida tiene 300 metros de largo por 80 de ancho y no hay nadie, prácticamente no hay nadie en ningún momento del día. Vamos a pelear porque se empieza a recuperar poco a poco, empezando por la avenida Thomas Alva Edison, que era la avenida 1 que se llamaba, y a partir de ahí pues hasta donde se pueda. Gracias, Servando, por estar también en este Hoy por Hoy. A vosotros por vuestro interés. No, todo lo contrario, a vosotros siempre por estar cuando se os llama en un día además muy especial, como son estos 30 años de la inauguración de la Expo. Servando Álvarez Domínguez, catedrático de Ingeniería Energética, lidera el grupo de termotecnia de la Universidad de Sevilla, que tiene un papel decisivo que no se nos olvide en el proyecto Cartuja Canat, se llama así. Sí, se llama así, es una recuperación de una de las avenidas, recuperando un espacio ya existente, que era el anfiteatro, creando un espacio nuevo donde se pueden hacer muchísimas actividades, entre otras pues impartir clases, conferencias, exhibiciones, todo eso al aire libre. Digamos, se recupera el espíritu, se recuperan, digamos, la filosofía y se cambian las tecnologías porque han pasado 30 años y las cosas son muy distintas, claro. A vuestra disposición, Servando. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con un invitado más en cuestión de segundos. Lo hemos dejado para el final vamos, a adrede. Ahora se lo presentamos a ustedes. Venga, seguimos. Hoy por Hoy Sevilla, con Salomón Achuel. Al final, sí, un poco con su complicidad, la guinda del programa. Rafael Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Ruiz es el presidente de la asociación Legado Expo. Dice, y esto, pues miren ustedes, la llama permanentemente encendida. Pues sí, la verdad es que muchas veces nos dicen que somos los que mantenemos ese espíritu, pero lo que hacemos es recoger un sentir que hay en la ciudadanía y lo organizamos pues para que tenga un objetivo. Rafa, después de lo que has escuchado en esta hora de radio, ¿qué te gustaría decir? Bueno, pues decir que la Expo sigue muy viva en la memoria colectiva de los sevillanos, de los andaluces, sigue como un recuerdo feliz que queremos nosotros, desde nuestra asociación, que sea motor para mantener un legado, obviamente es el nombre de nuestra asociación, que es patrimonio pues cultural, podemos decir, de todos nosotros, de toda la ciudadanía. ¿Sentís calor, quiero decir?
30 años ya de aquella inauguración, y aquí estáis, aquí permanecéis, y lo vais a seguir estando. ¿Sentís cierto viento de popa? Pues la verdad es que sí, sobre todo por parte de los ciudadanos de a pie, en el sentido de que cada vez que hacemos nosotros una actividad, cada vez que proponemos una visita, cualquier actividad, la respuesta por parte del público es maravillosa. De hecho, ahora, en unos días, tenemos nuestras visitas guiadas que hacemos todos los años en abril y en octubre, y en cuestión de una hora, las más de 200 plazas que pusimos gratuitamente a disposición del público se completaron. Ya no hay sitio. Pues desgraciadamente no. Suele caerse alguien, pero no podemos... Vale, por curiosidad, ¿qué le enseñáis a la gente? Pues normalmente solemos dividir nuestras visitas dependiendo del momento del año en un sector o en otro, pero les enseñamos no solamente los pabellones que han llegado hasta nosotros, los espacios públicos, sino también la manera en la que se ha reutilizado. Ponemos en valor las empresas y las entidades que hay aquí en la Cartuja, porque es un motor muy importante de la economía y de la cultura de Sevilla. Tenemos centros culturales, expositivos, teatro, etcétera, de primer nivel en esta zona. ¿Enseñáis también la esfera bioclimática? Por supuesto. Además siempre es un punto central en nuestras visitas. Sin duda es una de las imágenes icónicas de la Expo del 92. ¿Alguna programación más con motivo del 30 aniversario que te gustaría difundir? Pues este año estamos colaborando con otras entidades, como por ejemplo la Fundación FIDA, el Archivo General de Andalucía, EPGASA, el Pabellón de la Navegación, el Ayuntamiento también. Estamos elaborando un programa que irá saliendo poco a poco, en el que habrá exposiciones, conferencias, se velará por el legado documental de la Expo, visitas guiadas que hacemos nosotros también en el Pabellón de la Navegación. Intentamos unir sinergia de la sociedad civil para que el aniversario sea lo más participativo posible. Para quien os quiera encontrar y saber de vosotros y saber lo que programáis y lo que hacéis. Pues en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en nuestra página web, legadoexpo.org. ¿Legado Expo? Legadoexposevilla.org. Rafa, muchas gracias por estar también hoy aquí. Hoy tenías que estar aquí. Sí, muchas gracias a vosotros. Gracias de verdad. Rafael Ruiz, presidente de la asociación Legado Expo. Por cierto, ¿cuántos sois aproximadamente en la asociación? Unos 50 personas de socios activos, pero verdaderamente tenemos que decir que en los últimos días nos están llegando nuevos socios, entonces seguimos creciendo. Más de 50 valientes. Gracias, Rafa. Gracias. En unos instantes saludamos a los compañeros de deportes.